la Voy a palabra. grabar, ¿eh? Vale, empezamos ya a grabar. Hola, buenas tardes. Empecé el segundo webinar que hacemos conjuntamente la Universidad Oberta de Cataluña y la Confederación de Organizaciones de Psicología y Orientación de España. En este caso, este segundo webinar sobre la función orientadora y es un tema, aparte que es muy interesante, contamos con 3 ponentes de lujo. Voy a presentar a las 2 personas que intervienen en nombre de COPOE. Una de ellas es María Torrecilla, es la tesorera de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, vocal de la Junta Directiva, y mismo que Ana Rojo, que se incorpora a continuación. Ambas tienen una gran inteligencia emocional. Son profesoras que están en activo, precisamente acaban de salir ambas de sus respectivos centros de trabajo. Ambas han trabajado como orientadoras, están en estos momentos en sendos centros de infantil y primaria en Aragón y ya veréis cómo son aportaciones muy interesantes. Mi compañera Rosa María Mayordomo de la UOC presentará a su vez a Pilar Sanlorien, que también ya veréis que es una persona con mucha experiencia en el campo y segurísimo que este como igual de interesante que los anteriores. Recalcar que una vez que termine este webinar lo colgamos en las distintas webs para que alguien que no puede verlo en estos momentos que lo pueda ver más adelante. Así que, Rosa, te cedo la palabra para que sigas con la presentación. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Bueno, como siempre es un placer estar aquí en este espacio de seminario web compartiendo conocimientos y experiencias con vosotros. Es muy enriquecedor. En este caso también por parte de la UOC contamos con la colaboración de Pilar Sanlorien. Pilar es psicóloga y tiene máster en intervención psicopedagógica y asesoramiento curricular. Ha trabajado como asesora psicopedagógica en equipos de asesoramiento psicopedagógico del Departamento de Educación de aquí de la Generalitat de Cataluña. Actualmente trabaja como asesora en un servicio educativo específico dirigido al alumnado con trastornos del desarrollo. Ha ejercido diferentes cargos de dirección y también ha colaborado como docente en la formación permanente del profesorado en diversas administraciones. Es profesora colaboradora también de la UOC y es socia fundadora de la Asociación Catalana de Profesionales de la Orientación. En el webinar anterior que hicimos de la primera edición, pudimos tratar algunas posibilidades y potencialidades para la mejora de la práctica educativa que para los orientadores y para los psicopedagogos tenía el uso de la inteligencia artificial. Así resaltamos también la importancia de su alfabetización en el marco de los centros educativos. Señalamos la relevancia de considerarla como una ayuda y no como una sustitución, y al final acabamos remarcando la importancia de considerar el factor humano en la intervención y en la orientación educativa más allá de la inteligencia artificial. En este sentido, ¿qué aspectos del factor humano son necesarios contemplar en el marco del asesoramiento psicopedagógico y de la orientación educativa con el objetivo de que nuestra intervención sea promotora de cambios y mejora en las prácticas educativas? Será uno de los aspectos que trataremos a continuación en el seminario. Antes de pasar al tema, a la temática, sí que me gustaría recordar el tema del próximo webinar, que estará dedicado a la importancia de la investigación para el profesional de la psicopedagogía y que moderará la presidenta de la COPOE, Ana Cobos. Este seminario web se realizará el miércoles 24 de abril a las 6 de la tarde. Volviendo al tema que nos ocupa, o sea, qué aspectos del factor humano son necesarios de contemplar en el marco de la intervención y de la orientación educativa con el objetivo de promover cambios y mejoras en las prácticas educativas. Cuando estuvimos pensando en el aspecto más centrado en los aspectos relacionados con el factor humano, intentamos ver cómo caracterizábamos este factor humano y terminamos por caracterizarlo como aquellas características individuales de los participantes en los procesos de intervención y orientación educativa que pueden incidir en esos procesos. Centrándonos en el punto de vista del psicopedagogo y orientador educativo y centrándonos en la tarea de asesorar, este factor humano no solo contempla aquellos conocimientos, habilidades y técnicas que puede tener
para promover determinados procesos de cambio en aras de incidir en la calidad y la mejora educativa de las instituciones, sino que también incorpora toda una dimensión que comportan aspectos emocionales, afectivo y relacionales del propio psicopedagogo y orientador, que incidirá en el sentido que atribuye a la tarea de la orientación y a la intervención psicopedagógica. Estos aspectos que en sí configurarían esta dimensión más personal o este factor humano incidirán que todo y que ser personales e individuales se construyen en la interacción con los otros, incidirán en la forma, orientarán la forma en cómo nos relacionamos con los otros, cómo trabajamos colaborativamente, cómo abordamos los retos, la confianza en uno mismo y el sentido que también atribuimos a la propia intervención psicoeducativa. Cómo esta dimensión más humana y más profesional interviene en nuestra labor y mediatiza la interacción con los otros, por lo tanto será un aspecto que abordaremos en esta sesión. Este factor humano lo abordaremos gracias también a la intervención de las profesionales que tenemos desde dos perspectivas, dado que tienen experiencias distintas en cuanto a la intervención psicopedagógica. Si bien se centran en una intervención psicopedagógica realizada desde fuera del centro educativo, a través de equipos de sector, a través de los equipos de asesoramiento psicopedagógico, y aquí intervención psicopedagógica que se sitúa dentro del centro educativo. Ya Teresa Huguet, en el año 1998, señalaba que la ubicación del profesional de la psicopedagogía no es un tema banal y que puede influir en el tipo de relación institucional que se establece en los centros educativos, en los niveles de corresponsabilidad y en el modo de definirse uno y de ser definido por los diferentes interlocutores en los centros, el equipo directivo, maestros, maestras, familia, alumnos. También, de la misma forma, Teresa Huguet señalaba que si bien puede incidir, no se podía establecer una relación mecánica entre la ubicación del psicopedagogo y la forma en cómo se acababan estableciendo o creando esos contextos de colaboración que comporta el asesoramiento y la orientación educativa, sino que señalaba que la posibilidad de establecer contextos de colaboración para la mejora de la práctica educativa respondía más a la manera en cómo se conceptualizaba y cómo se concebían los procesos de asesoramiento y el sentido que se atribuía a los mismos. En este sentido y en este marco, en un primer momento abordaremos la dimensión más personal desde la perspectiva del orientador, es decir, qué factores más personales de la identidad como del psicopedagogo influyen o intervienen en los procesos de asesoramiento y en la orientación, cómo influyen, cómo los regulamos y posteriormente pasaremos a ver cómo mediatizan la relación con los otros. Hemos establecido que primero intervenga Pilar, posteriormente intervendrá María y por último Ana en en el abordaje de este primer bloque de preguntas y posteriormente pasaremos al siguiente bloque de preguntas. Sin más de esto, si quieres, Pilar, si quieres comenzar, ya podemos comenzar. Muchas gracias, Rosa, y buenas tardes a todos y a todas. Y intentaré, desde mi punto de vista, porque es una pregunta que no tiene una respuesta única, por tanto he hecho una explicación un tanto subjetiva que voy a compartir con vosotros y luego mis compañeras pues van también a ahondar un poco más en el tema, ¿no? Vamos a ver si... Vamos. Mirad, yo los aspectos más íntimos o más personales lo he dividido como en 6 ideas para organizarnos en esta explicación. La primera cuestión que se me ha venido a la cabeza, y de hecho estos 6 puntos veréis que están todos relacionados unos con otros y que casi son lineales, sería el sentido que atribuyo a la tarea, a mi trabajo, a mi identidad profesional, es decir, qué valencia, qué valor yo doy a lo que estoy haciendo, que tiene mucho que ver con el sentido que doy a mi vida en general, pero por ahí no vamos a entrar, ¿no? Por este camino. Pero en todo caso sí que el lugar que ocupa mi trabajo tiene que ver con los principios y con los valores que
que conforman mi manera de ver el mundo, ¿no? Por tanto, aquí podemos hablar de otro aspecto que está íntimamente relacionado, que es la motivación. Es decir, si yo en lo que estoy haciendo atribuyo una tarea significativa, me gusta, disfruto, me implico, la motivación y por tanto hay un alto nivel de engagement, ¿no? Como los ingleses acostumbran a decir, que es un altísimo grado de motivación. Naturalmente, la motivación no es siempre igual a lo largo de toda la vida. Hay momentos y temas por los cuales pues son personales y en los cuales pues, también nos implicamos más. Y esto a su vez para mí tiene que ver con las expectativas personales, ¿no? ¿Qué espero yo de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué creo que los otros esperan de mí? Y esto, quieras que no, pues es una guía que yo atribuyo a lo que hago, ¿no? Sobre todo si soy una persona muy exigente, ¿no? Y siempre me pongo metas más elevadas de lo que yo puedo hacer, o al contrario, ¿no? Soy una persona que fijaros, tengo una idea de autocompetencia más baja, ¿no? Mi punto de vista es que a lo largo de la vida la idea de autocompetencia en el terreno profesional, lo que yo pienso de mí, va ganando en valores muy distintos cuando terminas la carrera y tú empiezas a trabajar en un centro educativo, en el sector, con compañeros, asesores, que a la vez que, pues, de alguna manera vas progresando en tu trabajo, ¿no? Y también hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal, pero de todo esto tú haces también una valoración y un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, y esta experiencia personal acumulada es lo que se retroalimenta con este sentido, ¿no? O sea, mi experiencia personal, mis éxitos, mis no éxitos, cómo yo me configuro toda esta cuestión, tiene que ver, lógicamente, con mi capacidad de mentalización, pero también con mis emociones. Es decir, yo creo que son procesos reflexivos que se dan en varias direcciones, ¿no? Y que confluyen, como decía Rosa, pues son procesos tanto motivacionales como emocionales y relacionales, ¿no? Y por último, sí que os quería señalar esta variable personal, que aquí cada cual pues, en su casa hace lo que puede, ¿no? Es decir, si yo soy pues, una persona optimista o no lo soy, y la etapa vital. Yo para mí, personalmente, es muy interesante, ¿no? La experiencia de vida que tengas. Si tú tienes hijos o no tienes hijos, pienso que es una experiencia que nos sitúa delante del entorno educativo en lo que nos encontramos, pues distinto. Y acostumbras a ser más severo con aquellos padres cuando tú no tienes hijos, que cuando estás pasando, yo he pasado épocas ya con hijos adolescentes y entiendes, ¿no? A veces para bien y para mal este tema y por tanto no es menor, ¿no? Esta implicación que a veces es verdad que nos hace ser menos objetivos, pero también es verdad que nos hace más humanos, ¿no? Y para terminar y dar paso, ¿no? A María y a Ana también, esta idea, ¿no? Que la propia capacidad para poder sostener y acompañar situaciones complejas o incidentes críticos de forma continua e imprevista. Y yo estoy hablando, se me viene a la cabeza de nuestra propia capacidad de resiliencia. ¿Hasta qué punto somos capaces de sostener? Porque sostenemos situaciones complejas, que se dan a lo largo del tiempo. Yo creo que es indistinto que estés dentro o fuera del centro, ¿no? Porque nos pasa, si en todo caso será de diferente casuística, pero también yo diría que tanto nos podemos encontrar en un centro educativo que nos piden asesoramiento porque hay conflictos a nivel interno y tenemos que hacer un asesoramiento institucional, como incidentes críticos yo estoy trabajando en este momento, ¿no? con alumnos con trastornos mentales muy severos que están en contextos en los cuales tienes que ayudar a sostener, ¿no? ciertos aspectos y que te cuestionas, ¿no? tu propia capacidad de resistencia. Y que mi respuesta es muy clara, pues lo sostienes
con los otros y en el trabajo en equipo, ¿no? Para mí, esta es la calidad que tenemos de este trabajo conjuntamente con nosotros. Bueno, yo termino aquí esta primera parte y os doy paso, compañeras, para que continuéis vosotros. Gracias, Pilar. Si te parece, María, si quieres Venga. aportar, ampliar. Sí, 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 enganchada más con lo que ibais comentando. Bueno, me hacía gracia de cuando acabamos la formación de la carrera a hoy, ¿no? O sea, bueno, yo de cuando acabé hace ya un tiempo a hoy, nada que ver con la perspectiva, desde luego, y ese bagaje, esa experiencia que vas formando, al final te influye, ¿no? Forma parte de tu identidad, de cómo actuar frente a un caso de asesoramiento. Yo creo que hay una parte que es la experiencia y que, o sea, lo que voy un poco a comentar es que hay una serie de factores que influyen, pero hay que tenerlos presentes sin dejar o sea, que sean un potencial, no que sean una debilidad. Es decir, la experiencia tiene que ser un potencial, pero a veces, según cómo tú la enfrentas, se convierte en una debilidad. Cuando nos encontramos con un caso, pues bueno, de un nene con dificultades de aprendizaje, de un nene con una estructura familiar compleja. No podemos venir con la experiencia que llevamos previa que decimos, bueno, es que estos casos ya sabemos que no, o sea, no puede ser. O sea, esa es una experiencia con la que tenemos que contar, en la que ya sabemos qué cosas son las que no dan éxito y qué cosas son las que quizá puedan dar éxito. Con lo cual hay que tirar de esa experiencia para irnos a la parte positiva en la intervención. Porque a veces yo veo algunos orientadores que dicen, es que estos casos ya, digo, no, hombre, no, desde el principio no, por favor, en la intervención tiene que contar la parte positiva. Nuestra formación base es clave, por supuesto, pero la continua también. Y esto forma parte de la identidad. O sea, tenemos compañeros en educación, ¿no? Que a lo mejor dicen, es que yo ya me formé, ¿no? Yo ya saqué la plaza, yo ya tal. Oye, no, en educación hay que estar siempre actualizado. Esto es como la medicina, serán investigaciones continuadas. Siempre hay algo nuevo que tienes que innovar, que tienes que implantar. Entonces, y esto es un querer, esto es forma de parte de cada uno, ¿no? Lo mismo en la posición en la que enfrentamos la intervención. No podemos ser, porque muchas veces la perspectiva del orientador es que llega el orientador, ¿no? El que todo lo sabe y dice, esto se hace así. No, hombre, no, esto no. Vamos a ver, formamos parte de un equipo y un poco con lo que decía Pilar, ¿no? Independientemente de si formamos parte del centro o somos un equipo aparte, que aquí en Aragón son los equipos que están, bueno, pues fuera de los centros y que asisten un par de días a la semana, 1 o 3, depende de cómo esté conciliado con los alumnos que tengan, formamos parte de esos equipos, que será más difícil o menos, porque desde luego de un lunes a viernes es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, luego en la siguiente parte, si queréis, tocamos un poco más ese tema. Pero independientemente de eso, tenemos que ser parte del equipo para construir juntos la solución y juntos el asesoramiento. A mí en todas estas intervenciones me parece clave poder intervenir desde la empatía del alumno con el que intervenimos y desde la empatía con el profesorado con el que vamos a formar el equipo. O sea, hay que saber de dónde partimos y para poder empatizar hay que conocer primero. Es decir, tenemos que conocer al profesional con el que vamos a trabajar y tenemos que conocer al alumno al que le vamos a hacer el asesoramiento. No es lo mismo una familia que otra, no es lo mismo ver de qué punto partimos. Si estamos hablando de dar un diagnóstico, por ejemplo, a una familia que enfrentamos, supongamos, un TEA, yo me voy a cosas muy del día a día, vamos, porque es en lo que estoy, ¿no? Si vamos a dar un diagnóstico, por ejemplo, de TEA de autismo y la familia, las características que ha visto hasta ahora, las ha estado un poco camuflando con la personalidad del nene, porque es una edad muy temprana, es muy difícil que entiendan ahora mismo que hay un diagnóstico y que hay que hacer una escolarización preferente. Entonces, hay que empatizar, saber dónde están y desde ahí juntos construir la respuesta, porque si no están preparados, no tiene ningún sentido que forcemos. Lo que vamos a conseguir es un choque, un conflicto, donde no nos vamos a encontrar. Y no es esa nuestra tarea, sino que es la del asesoramiento y la intervención juntos, tanto con los profesionales como con las familias, como con los niños. Es igual que pedirle a un profesional que está en el aula, pues bueno, que nos lleve a cabo una intervención de una metodología súper innovadora e inclusiva, que es lo que ahora nos dice la norma, está claro, pero que si el profesional no está por la labor ni está formado, de momento no podemos hacerlo. Tendremos que tirar del punto en el que está él y juntos ir construyendo esa respuesta poquito a poquito más inclusiva. O sea que yo, la parte de la empatía es la que me quedo, pero un poco en lo que decía Pilar, ¿no? Acompañamiento, paciencia, cariño, profesionalidad, o sea que dentro de esta empatía tampoco nos podemos dejar llevar con el caso, o sea que nosotros tenemos que tener muy clara la línea que hay que seguir, hay que coger cierta frialdad, porque es verdad que en esta empatía y un poco con lo que decías, te vas con unos casitos para tu casa, que tela, ¿no? O sea que
que pocas veces nos toca dar buenas noticias, chicos orientadores, qué desgracia, pero es lo que hay. La mayoría de las veces nos tocan malas, o son casos de dificultades graves, o son casos de convivencia que hay que resolver y que están en situaciones críticas, porque cuando es una cosa banal la resuelve el tutor, no nos suele llegar a nosotras. A nosotros nos llega ya el mare magnum, y entonces con eso tenemos que lidiar un poco. Así que luego, bueno, si queréis intervenimos un poquito más con la parte de donde podemos nosotros encontrar nuestra pequeña línea de desahogo, de acompañamiento cuando hablemos de instituciones, pero esa la dejo para luego. Muchas gracias, María. Ana, si te parece, si quieres Hola, aportar buenas. alguna cosa más. Vale, sí que quiero aportar alguna cosa más. En lo que decía María, pues eso de la empatía, de yo creo también muy importante cómo comunicar el mensaje, cómo comunicar eso que hemos descubierto en el alumno, en la alumna a los padres, no disfrazar. A ver, es que hay que decir la verdad, sí que de una manera pues muy constructiva, que ellos lo entiendan y que siempre en la mayoría de los casos haya dos progenitores y no pueden ser madre y padre pues igual madre o tía, porque a mí me pasó en un caso que estábamos tres docentes y solo la madre y había que decirle pues el diagnóstico TEA y digo, esto no me vuelve a pasar, ahora ya no soy orientadora, pero pensé, esto no lo vuelvo a hacer nunca más, porque claro, era tres pues contra una y cuando les vas a decir, les vas a comunicar algo así, yo creo que es muy importante pues que claro, tanto se sientan apoyados por ti, pero también por alguien de la familia, porque claro, es lo que dice María, son casos muy difíciles que es que se lo tienes que comunicar para buscar soluciones y para que ya el trabajo pues vaya más en conjunto y vaya mucho mejor y sobre todo también mucho lenguaje corporal. A veces nuestro lenguaje corporal dice y transmite mucho y comunica mucho, eso también lo tenemos que tener muy cuidado. Y luego si hay dos personas docentes, pues en el caso está la orientadora acompañada de la tutora, pues ir dos por la misma vía, porque si no, pues claro, la familia si ya ve que entre las dos se choca o algo, pues ir todos en unión y en equipo, porque eso yo también pues lo veo muy importante pues a la hora de evaluar casos en la familia y tal. A ver, la empatía es fundamental, pues lo que dice María, si nos vamos llevando caso a caso, caso a caso en la mochila, pues al final llegamos a casa pues con un montón de casos. Entonces, si en esa misma reunión o tutoría, pues bueno, pues podemos tomar soluciones, podemos pactar acuerdos con la familia, pues eso también a nosotras nos va a liberar toda esa carga emocional que llevamos, porque es que para ser orientador y orientadora hay que tener unos factores humanos, vamos, divinos, porque además tienes que, pues, si hablar con las tutoras, si hablar con las familias, y a veces eres mucho el pegamento de muchas personas, entonces eso tú también te lo tienes que gestionar y bueno, pues también intentar ser pues una persona calmada y tranquila, porque a veces también no nos damos cuenta y podemos comunicar las cosas con un poco de agresividad y la familia es que en ese momento pues está buscando y quiere saber qué le ocurre a su hijo. Entonces, que para ellos que es un momento muy importante, entonces yo creo que los orientadores y los tutores y tal, que es que lo debemos cuidar un montón ese momento a la hora de transmitir a la familia, porque ese diagnóstico puede determinar la escolarización de un niño, cambiar de un centro educativo a otro centro y imaginaos que en el centro que está pues se siente divinamente y le vamos a comunicar que tiene que cambiarse a otro centro con otros compañeros, con otros. Entonces también hay que ir con mucha información porque la familia también te va a preguntar mucho. Y luego también a mí cuando lo preparábamos me surgía la duda de estas familias que les tienes que sacar todo con sacacorchos y tal, pues también ir con una batería de preguntas preparadas para poder sacar información si no son familias que quieran comunicarse más. Así un poco entre lo que han dicho Rosa y María, un poco sería resumen. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, entre otras cosas, sí que me gustaría resaltar que han sido intervenciones complementarias que han enriquecido y sobre todo la idea esta de dentro de los factores del factor humano, que no solo interviene el factor humano del orientador y del psicopedagogo, sino que también hay que contemplar el factor humano de los otros participantes en los procesos de intervención psicopedagógica y de orientación educativa, desde
los alumnos, las características, sus expectativas, su autoconcepto, su motivación, desde las propias familias, ¿no? Las expectativas que tienen con respecto a su hijo, la idea de hijo ideal que a lo mejor tenían si se les ha truncado, ¿no? Y de cómo ese trabajo en relación a las expectativas, a los ideales también, se han de trabajar en la interacción con ellos y que los procesos de cambio no son de un día para otro, sino que precisamente son procesos y hemos de ayudar precisamente en esa orientación y en esa intervención a cómo gestionar ese proceso de cambio para que sea el cambio hacia la optimización del desarrollo de todos los participantes, ¿no? Porque no se dan los cambios de un día para otro y también eso nos permite también a lo mejor empatizar también y comprender las reacciones que ante determinadas propuestas o ante determinadas informaciones proponen los otros. Y eso me ha llevado también a pensar en la importancia que señalaba Ana, ¿no? La importancia de la capacidad de dialogar del orientador y en función de quién tienes y de saber dialogar y de tener estrategias dialógicas en función de las características de las personas con las que estás interactuando. Más allá también de tener en consideración todo lo que se ha de comunicar y las características de las mismas personas, ¿no? Estas habilidades más comunicativas y esta competencia más de comunicativa y de diálogo y empática también con los otros. Entonces, Yo, en este Rosa, sentido, sí, que andando un poco en esto que estás comentando de la empatía, o sea, es que es verdad, cuando le damos una mala noticia a una familia, muchas veces la reacción es la del ataque, ¿no? La de la defensa, lo que decía, se me ha truncado la idea del nene que tenía y ahora resulta que, porque claro, nos venden, y me recuerdo esto con Pilar, ¿no? Esa revista del Ser Bebé, cuando íbamos a ser mamás, ¿no? Que te dice, bueno, un momento idílico, todo precioso, es toda una maravilla. Y luego ves que no es así, la maternidad es más compleja, ¿no? Y cuando encima te llaman del cole y te sientan para decirte que el nene que parece que tiene dificultades, que no va a llegar donde creemos, que cumple con otros espectros, esto es complejo y a veces las familias la actitud que toman es quizá la del ataque frente a la persona que me está transmitiendo el mensaje. Entonces, esto como orientadores hay que trabajárselo muy bien, porque no es un ataque personal, no es un problema con nosotros, ni lo hemos hecho mal. Hay que empatizar y saber desde qué punto está esa familia, lo que les acabamos de decir, que todavía tienen que digerir y asimilar y que poco a poco acompañándoles llegaremos a otro puerto. Pero la reacción inicial, y lo digo porque esto muchos orientadores, incluso compañeros, ¿no? Aquí del propio cole, que a lo mejor ha habido una tutoría ahora reciente donde le han dado malas noticias y se van impactados a casa porque ha habido una especie de enfrentamiento con la familia. Digo, pero hombre, coloquemos esto en su sitio. Vamos a ver, es normal que esa familia reaccione así. Al final están preocupados por sus hijos y les acabas de dar la peor noticia que les podíamos dar. Que el nene, pues bueno, en este caso pues lo puede suspender o no saben dónde va a ir. Al final es un cierto miedo de incertidumbre que puede provocar el ataque, pero que esto hay que encajarlo en su sitio, ¿no? Y lo digo por este factor humano, que es el nuestro y es el de entender al que tenemos enfrente. O sea, que un poco por la línea de lo que decías, Rosa, que me parecía interesante, ¿no? Ahondarlo, que más de uno se lleva un disgusto luego con estas cosas Sí, y porque mira, somos humanos. María, yo para hacer la continuidad y para ver otras caras, ¿no? de este impacto que damos, que tienen las familias, ¿no? Desde el asesoramiento más externo, lo que nos enfrentamos es a la escolarización, el tipo de escolarización. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces familias que han hecho una negación porque pediatría les ha dado el diagnóstico, CEDIA les ha dado los servicios de atención precoz, y ellos están en unas etapas de negación por el propio proceso de duelo, ¿no? Y yo pienso que es de las cosas más difíciles, ¿no? Acompañarles durante años también en un proceso de negación, ¿no? No únicamente, yo diría que dar la noticia es el primer paso de muchos, ¿no? Que vienen después de todo el proceso y que además ya no cuentan las habilidades comunicativas, sino las habilidades en cómo lo dices, ¿no? Si tú lo dices desde una posición de saber que a lo mejor no tienes en el contexto educativo, porque no te pertoca, ¿no? Dar diagnósticos médicos, pero en todo caso también tenemos que ver desde qué posición damos esta información a la familia para ayudarles en procesos de duelo muy importantes. Perfecto, muchas gracias.
Pues siguiendo con la temática, si os parece, ya no nos centramos solo en los aspectos, en el factor humano más vinculado o los aspectos más personales más vinculados al orientador, sino también en cómo estos pueden intervienen o mediatizan la relación que establecemos, que está muy relacionada con lo que acabamos de señalar en relación a las familias y con la relación que establecemos con los otros, con la posible construcción o no de contextos de colaboración para trabajar conjuntamente con los otros para mejorar las prácticas educativas en las que intervenimos en los diferentes niveles, ya sea a nivel de equipo, de institución escolar, de equipo de profesores, de alumnado, de familias. Entonces, si os parece, volvemos otra vez al turno de intervenciones. Si te parece, primero comienzas Pilar, luego continúa María y por último Ana. De acuerdo. A ver si carga. No se está viendo, ¿verdad? No, Pilar, no se ve. Ahora, aquí. Ahora, Pues, bueno. Mira, yo he puesto aquí 4 puntos también para organizarme, ¿no? Pero casi que voy a empezar por el número 2, luego me iré para atrás. Y para mí uno de los aspectos fundamentales es la relación de confianza en el caso del asesoramiento externo, que seamos capaces de tejer con el centro educativo. Ya sea con el equipo directivo, ya sea con los profesionales que atienden a las necesidades educativas, ya sea con los equipos docentes, porque son en diferentes niveles que desde los equipos de asesoramiento intervenimos. Y esta relación de confianza no es banal, porque de alguna manera te la ganas tú no por el rol que tengas, no porque la administración te haya dado un rol de asesor, ahí no te ganas nada, tienes que ser tú. Con la manera de hacer que tengas, con yo diría que esta coherencia, ¿no? Esta tranquilidad que creo que también antes Ana comentaba, ¿no? Este saber escuchar y saber no enfadarte, esta es otra de las, pero ¿cómo me están diciendo esto? ¡Qué barbaridad! Pero este niño lo están práctico cuando llegas a un centro, ¿no? Y te explican que lo han expulsado, expediente, ¿qué hacemos? Pero y tú no sabes ya qué hacer porque el niño ya está en su casa, ¿no? El niño, el adolescente en esta situación, ¿no? Y cómo tienes que de alguna manera pensar, porque seguramente aquellos docentes lo están haciendo pues lo mejor que pueden en ese momento, ¿no? Y tú no estás en el aula con ellos. Y entonces, desde la posición de que tú no estás en el aula con ellos, pues ahí tienes que acompañar en procesos de cambio, pero en procesos de cambio que sean constructivos, ¿no? Y es a veces difícil desde fuera porque tienes que crear confianza de una manera rápida, porque vamos un día a la semana, 2, 3, y entonces, ¿qué interlocutores tienes para generar esta confianza, ¿no? Y esto yo creo que hay pues, las actitudes del asesor, ¿no? En este caso que favorecen, que es, yo diría que una cierta humildad, ¿no? En este saber construir y saber, sobre todo el punto 3, ¿no? Este reconocimiento del saber del otro, porque cada cual tenemos nuestro saber, ¿no? Y lo hemos ido construyendo, y yo creo que desde la responsabilidad de nuestro trabajo, si nos enfrentamos a ese, ¿no? También hay situaciones muy complicadas que son cuando hay docentes que se rompen en su quehacer, ¿no? Se rompen en el sentido de que no son capaces de enfrentarse emocionalmente a una situación complicada. Y ahí también tenemos que hay un fuerte componente emocional desde nuestro punto de vista, ¿no? Y yo abordaba esta actitud interrogativa, curiosa, ¿no? Y que si nos situamos en una lógica de, pues, de alguna manera de una cuestión-respuesta, no un problema-solución. Me explico un poco más. El problema-solución es, mira, ¿qué me cuentas? Pues la solución es esta. Claro, esto es de una simplicidad apabullante, ¿no? Y sabemos que la realidad es muy compleja y que no funciona de esta manera. Y por tanto, lo que no tenemos que hacer es cuestiones, ¿no? Preguntas que nos den varias respuestas, ¿no? Problemas complejos tienen preguntas complejas y respuestas complejas, ¿no? Y además yo diría que es muy interesante
esta situación de bisagra que hay entre el asesoramiento externo y esta continuidad yo al menos personalmente siempre lo he vivido de una manera complementaria, ¿no? de trabajo colaborativo en este sentido y que nos convoca pues a dialogar muchísimas veces. Y esto me lleva al punto 1, que es desde que ¿qué modelo de asesoramiento tienes? ¿No? Porque un modelo clínico, cuando yo creo empecé hace muchos años a trabajar, pues justamente nos situábamos, éramos casi todos psicólogos clínicos, imagínate, ¿no? En un centro educativo, llegadas con tu saber, ¿no? Aquello no servía, os aseguro, para muy poca cosa o para nada, ¿no? Porque luego hemos ido afortunadamente cambiando a un modelo más colaborativo, constructivo, ¿no? Que yo diría que es de todo este planteamiento desde una concepción sistémica del centro educativo y desde una concepción pues, constructiva, ¿no? Y esto nos invoca a dialogar, a conversar y a llevar al consenso, que no es nada fácil, ¿no? Bueno, no sé, diría muchas más cosas, pero doy paso a mis compañeras para que vayan aportando o discrepando en lo que crean. Sí, es difícil ese consenso, sí. Es verdad, porque yo creo que cada uno tenemos una percepción de lo que es la educación o lo que debe suceder en el aula, que se suma con una perspectiva muy personal de lo que cada uno ha vivido, de lo que cree que debe de ser la educación, y esto también se nota la diferencia, que es decir, del maestro que se ha formado en un sitio, el que se ha formado en otro, y tienen una concepción distinta de cómo tiene que ser el aula por la vivencia que han llevado. Entonces, llegar a un consenso todos es verdad que es algo complejo. Yo creo que hay una, en la relación con la institución, no es lo mismo estar dentro que estar fuera. Digo no es lo mismo porque en un caso hay que trabajar más unas cositas y en el otro otras, pero todas tienen que llegar a lo mismo. O sea, yo que en el primer caso, ¿no? Que sería formar parte del equipo, esto a mi vivencia lo que me facilita es porque juntos estamos construyendo el modelo educativo, porque juntos lanzamos un programa novedoso. O sea, como formas parte de eso, cada vez que se planta una semillita y va germinando algo, tú estás ahí formando parte de eso y construyéndolo, ¿no? Y eso es fácil, o es más sencillo. Conoces enseguida la ideología del centro, conoces a los compañeros y sabes un poco por dónde van. Cada centro suele tener un modelo específico, por el barrio en el que está inmerso, por la historia que tiene. Entonces, el estar ahí es más fácil para poder encajar, para que la respuesta que nosotros podamos proponer sea más acorde a la realidad en la que el alumno está viviendo y la que el profesor está llevando a cabo en el aula. ¿Qué contrapunto tiene? Pues que al final formamos parte de un proceso donde hay un bagaje de acuerdos y de desacuerdos también, ¿no? O sea, porque esto sucede. Entonces, claro, eso hay que mantenerse muy alineado con todo. O sea, no podemos posicionarnos muy graves, un poco lo que decía Pilar, ¿no? O sea, no viene el psicólogo clínico y dice, esto es todo así, ya está. No, 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 formamos parte de un equipo. Volvemos un poco a la historia de antes, ¿no? Lo comentábamos además en la preparación con el tema del conflicto y entendiendo el conflicto desde un encuentro, ¿no? Un desencuentro de yo creo esto y tú crees aquello. Claro, si yo me posiciono en yo creo esto y tú crees aquello, no vamos a llegar a discutir desde luego ni a nada más allá, ¿no? Pero es que juntos tenemos que construir un modelo, el modelo que se ajuste a este centro, con todo el personal que estamos aquí, porque como bien decía Pilar, todas las personas que estamos tenemos un saber muy bueno y hay que reconocérselo. Aunque no en el primer momento no sea el que más me encaja, pero estoy segura de que algo luego vamos a encontrar juntos, ¿no? Y es lo que va a hacer que el cole sea único y que esa respuesta sea la más acertada a ese caso. O sea, que eso va a ser y lo ideal. En el segundo caso, en el que solo estamos unos días, pues evidentemente que nos dificulta, pues que aparece un programa nuevo que no estamos, que se ha habido una jornada, pues yo que sé, aunque sea del carnaval, y no hemos estado, y no nos hemos enterado de que Juanito, que tiene tantas dificultades, ha sido la estrella del baile en el patio y se ha ido con un subidón a su casa que no veas. Pues estas pequeñitas cosas que también para el orientador son importantes, nos las perdemos. Y pasamos a ser un poco externo, ¿no? Y un poco el que viene 2 días, tiene ahí un despacho que muchas veces no está ni decorado, es un poco impersonal. Entonces, ahí hay que trabajarse, yo creo, un poquito más la relación con la institución, la relación con el equipo. Al final, los 2 días que puedas estar en un centro, si a lo que nos dedicamos es estar en despacho y a sacar nenes del aula o a ver a un profe media hora, el siguiente otra media hora, el siguiente otra media hora,
Bueno, pues es verdad que a nivel profesional y eficaz está siendo muy eficaz, ¿no? Pero a mí lo que ahí me falta es el factor humano. Necesito que salgas a tomar un café con los profes al recreo, que salgas a hacer una vigilancia con ellos de vez en cuando y que le preguntas qué tal y tú de qué cole vienes y tú de qué has estudiado. Porque no es porque tengamos que ser amigos, no va de eso, va de que si conoces un poquito más a la persona con la que tienes que trabajar, con la que luego vas a establecer una respuesta educativa con un alumno, va a resultar mucho más sencillo darle la respuesta más acorde. O sea, que respuestas hay miles y tenemos montones de opciones para dar una respuesta a una necesidad, pero tenemos que encontrar cuál es la más ajustada al alumno y la que más fácilmente se va a llevar, porque redactar en un informe una respuesta ideal, fabulosa y fantástica, que luego el profe no puede entender y que, aunque la entienda, no sabe cómo llevarla a cabo, pues es un trabajo en balde que no nos vale para nada. Entonces tiene que ser algo un poco conjunto, ¿no? Es un trabajo extra, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta que hay unas personas que intervienen y teniendo en cuenta las características que ellos tienen, a mí me parece que es ideal para poder conseguir la respuesta más, bueno, pues lo que os digo, la más eficaz. Es verdad que como vamos con estrés y como vamos con siempre ese recorte de tiempo, pues parece que estos tiempos que no están en efectividad de reunión o efectividad de informe o efectividad de tal son tiempos perdidos. Yo esto no lo veo así, pero por la parte de la humanización. O sea, yo desde mi perspectiva, estamos hablando, creo que la humanización tiene que estar, el orientador tiene que estar muy presente, tiene que haber una relación de confianza entre los dos. Quiero decir, igual que el profe tiene que tener presente al orientador cuando hay una dificultad o cuando no sabe cómo trabajar en la clase. El orientador tiene que tener la confianza también de saber que ese profe está ahí en el aula las horas que hagan falta para dar la mejor respuesta según las necesidades que hemos podido detectar, ¿no? O sea que al final entre ambos tiene que generarse una buena sinergia. Y aunque estés los 2 días a la semana, también te tienen que tener en referencia y se puede, vamos, yo soy orientadores que están 2 horas y que son auténticos referentes. Es como, tengo un problema, tienes 5 minutos y el orientador que dice, bueno, para el martes que viene. O dice, sí, cuando quieras, vamos a hablar un minuto. Porque un minuto no es tanto. Y un minuto te deja tranquilo a ti, me descargas el problema y ya la semana que viene lo enfrentamos. No te voy a dar la solución hoy, pero si yo no tengo la solución, si la tenemos que hacer juntos, pero descárgate hoy, ¿qué es lo que te está preocupando? Venga, y ya la semana que viene enfocamos la situación, ya le ponemos cita y ya te dedico la media hora o la hora o el tiempo que necesitemos, ¿no? Es un poquito más esa cercanía de tener al orientador disponible. Hasta aquí, yo creo que, vamos, formas de intervenir hay muchas, desde dentro y desde fuera, pero es que a mí la humanización me parece lo más clave. Quiero decir, cuando antes hablábamos de las familias y de los alumnos, no hablamos de casos, no hablamos de informes, hablamos de una estructura y hay que saber ese alumno en qué se encuentra, con quién juega en el patio, con quién no. Y si aquí nos vamos a los profesores, me pasa lo mismo. Ese profe acaba de llegar nuevo al centro, es su primer destino, no sabe por dónde funcionar en el aula, o es un profe que lleva 25 años, que ya ha tenido más casos, que sabe perfectamente por dónde tirar, o que si le das un par de tips enseguida se reubica y se recoloca. Entonces, hay que saber con lo que estamos trabajando y eso dedicarle, pues bueno, su tiempo, que desde luego nos falta, que yo ya hago el mensaje aquí. Queremos más orientadores, por favor, que nos hacen falta, que somos una figura muy importante en los centros, no más importante para nada, pero es un recurso más que se está usando y que no damos abasto con todo lo que tenemos para hacerlo de la calidad que hay que hacerlo, que al final la LOMLOE nos habla de esto, ¿no? De una inclusión y de una calidad. Esto es importante que no se nos pierda la coletilla de la misma norma. Perfecto, María, gracias. Ana, si te parece. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Pilar y María. Yo, bueno, en el centro que he trabajado yo siempre la orientadora está dentro del centro. Entonces también veo muy importante el momento que ha nombrado María de recreo, que igual si vienes un par de días solo a la semana es más difícil pues buscar ese momentito para poder observar al niño o a la niña. Entonces
lo bueno de que estar en el centro es que puedo observar al alumnado en muchos de sus aspectos educativos, el recreo, el comedor, incluso, uy, pues me voy a apuntar a una excursión a ver cómo ese niño de dificultades de conducta actúa en una excursión, a ver si es igual que en clase o es distinto a cómo es en clase. Y luego también, que no ha nombrado María, conoce muy bien al profesorado del centro, sabe de qué profesorado puede tirar y de cuál le cuesta un poquito más y tiene que estar más encima y recordarle, pues has hecho los TIC, pues has hablado con la familia, ¿cómo vas con este alumno? ¿Le has hecho el plan de apoyo? ¿No se lo has hecho? ¿Cómo vas con las adaptaciones curriculares? ¿Sabes cuáles no tienes que tirar y pueden trabajar solos y cuáles no? Entonces, eso es también, que nos lo ha nombrado María, la parte buena de también ser orientador dentro del centro educativo. La parte que no ha nombrado María, así un poco más mala, sería que eres como mucho filtro, te va encontrando la gente por los pasillos y te comenta su problema, bajas el otro problema, entonces al final no sabes qué te ha comentado cada cosa, entonces hay que sí que ser un poquito asertivo, sí que decirles, os voy a escuchar, pero vamos a encontrar 5 minutos, o nos vamos luego a tomar un café, o pues venga, vamos a dar un paseo y me vas contando, porque si tampoco pones freno y no eres asertivo, al final también estar dentro del centro te van lloviendo todos los problemas o las situaciones que tú vas con un informe en la mano o justo te vas a reunir con una familia y te para un profesor, pues saber decirle, oye, mira, ahora mismo no te puedo atender, pero vamos a buscar un hueco en mi agenda y te voy a atender. Siempre hay que ver que también que el profesorado se sienta atendido y se sienta pues también pues apreciado por el orientador. Y otra manera de, a ver, porque también tiene que ser un referente para las familias, el orientador del centro educativo y que todas las familias lo conozcan, porque eso también es fundamental a nivel de centro educativo, que las familias sepan quién es el orientador, o sea, le pongan cara, tal, no sé qué. Y yo me acuerdo que cuando yo era orientadora, como daba charlas a padres, ahí creé un vínculo especial con muchas familias, entonces ya iban contigo a hablar y contarte el problema de otra manera. Pues como estaba nombrando antes Pilar, cuando tú dices el diagnóstico, ahí la familia sufre un duelo y ese duelo pues lleva diferentes etapas que tienen que ir finalizando todas. Entonces te podían hablar de ese duelo o de una situación emocional que estuvieran viviendo en casa pues con mucha más normalidad, mucha más cercanía. Entonces yo creo que también es importante que dentro de los centros educativos el orientador pues tenga unos ratos de compartir con las familias, que no tiene que ser una charla, que puede ser un café con las familias, pues hoy vamos a hablar de una cosa o de problemas más de la adolescencia, de problemas más pues de niños pequeños, es fundamental porque así las familias también cuando tengan un problema o tal, yo que sé, imaginar que no tienen vínculo con la tutora, pues bueno, pues por lo menos pueden tener a alguien al que ir a contarle el problema. Entonces, también es la coordinación orientador, tutora o tutor en casos así con muchas dificultades de aprendizaje es fundamental porque es que hay que ir en la misma línea, la orientadora tiene que saber cómo está trabajando ese alumno en su aula, qué materiales le está proporcionando la tutora, si lo está haciendo correctamente, si necesita pues igual ayuda, si pues igual se está pasando y le está preparando demasiado material, pues venga, vamos a aterrizar tres o cuatro conceptos y no hace falta todo. Y lo que dice María, aunque vayas 2, 3 días, si tú de calidad humana eres una persona que te haces querer, que comprometida, que intenta solucionar los problemas, pues te vas a sentir que formas parte de todos los centros educativos que vas. Es que eso yo creo que también va mucho en la persona, pero lo que dice María, pues si vas a un despacho y no está nada decorado, pues bueno, pues le poner 4 póster, 4 cosillas así, para que también, pues bueno, pues las familias no piensan, pues he venido al médico, piensan que es, no sé, algo más educativo, más animado. Entonces yo creo que esa es mi aportación. Pues te diría 2 cosas además de lo que has nombrado, Ana. Me parece muy interesante los 2 puntos que has dado. Uno que decía el de no somos filtros, o sea, porque no, es verdad, cuando formas parte de un centro, yo recuerdo que habías que mejor me encierro y no salgo por el pasillo, porque cuando salga ya sé que me traigo 4 casos más, o sea, esto está clarísimo. Entonces, una de las cosas que a mí me funcionaba era llevar la agenda conmigo. Entonces te escucho
o sea, suéltamelo ahora lo que te está mosqueando, que te está dando tanta guerra, es 1 minuto y ya desde aquí agendamos a la semana siguiente o a la otra. Él queda tranquilo, yo ya lo dejo agendado, todo tiene su espacio y su tiempo y ya está. Pero siempre iba con la agenda, que además siempre hay algunos, ¿no? Que dicen, pero ¿y con la agenda? Ostras, digo, con la agenda. Es que me cuesta muy poco, estamos todos más tranquilos. Yo agendo, se queda ahí y ya lo enfocaré la semana que viene, no tengo ninguna dificultad, o sea, no me preocupa. Pero el profe ya se ha quedado con su sensación de ya tengo un hueco, ¿no? Y ya vamos a buscar una solución al problema que no es inmediato. Ya la encontraremos entonces. Y luego la otra que comentábamos un poco y en relación con esto, de ese filtro que yo necesito conmigo mismo, o sea, porque me llevo tantas cositas que yo creo que la tarea del orientador es muy solitaria. Es muy solitaria. Es decir, cuando estás en un cole, normalmente eres el único. Cuando formas parte de un equipo, en ese cole eres el único. Formas parte de un equipo con compañeras con las que sí que puedes hacer una pequeña red de trabajo, ¿no? De asesoramiento. En Aragón, lo comentábamos preparando, se ha generado, yo creo que a raíz de esta demanda, un chat de WhatsApp donde hay un montón de orientadores y donde alguien tiene una emergencia y pregunta. Socorro a una familia, me dice que no me firma autorización, no sé qué hacer. Ya responde otro, tranquilo, déjalo pasar. Prueba la semana siguiente, habla con tal, llama al equipo de tal, seguramente te asesorarán. Espera, tengo un documento referente a eso. Oye, tengo un caso de... O sea, un poco de red, ¿no? De dónde caer y a veces viene muy bien en situaciones de auxilio y sobre todo asesoramiento, que vamos, que nos echamos una mano con todo lo que hay en la primaria y con todo lo que hay en los institutos. Hay muchísimas casuísticas que se le pueden escapar a un orientador y que sirve un poco de red de auxilio, ¿no? Y cuando ves que hay más gente como tú que dice, también me ha pasado, tranquilo, no pasa nada, se resuelve al mes que viene, ya veréis que saldrá otra norma que va a decir qué tal, en fin, un poco de encajarnos, ¿no? Solo digo porque canalizar un poquito el estrés con gente de red donde puedas un poco encontrar unos iguales como tú que se encuentran en la misma situación, porque si no el orientador se puede sentir muy solo. Y hay casos, pues bueno, como bien decía Pilar, de alto estrés, de alta densidad emocional y que, bueno, pues hay que saber sobrellevarlos y mantenerse, porque la resiliencia la tenemos que tener muy trabajada, que hay que ir cada día. O sea, que no puedes quedarte en casa porque el día anterior ha sido malo, desde luego, hay que gestionarlo y además es muy enriquecedor también. Yo creo que luego, viendo a vista atrás, dices, ostras, mira cómo hemos salido de esta plaza, ¿no? Ole, ya está, no ha ido tan mal. Yo querría añadir alguna cosa más, porque estos son capas, si nos situamos en el capa del aula, del centro, pero hay otras capas muy interesantes que también pienso que está bien ponerlas de relieve, ¿no? Es que es la visión está que desde fuera, yo creo que seguramente tiene esta virtud sistémica del centro. A veces el orientador forma parte del problema del centro. Y entonces el asesoramiento externo puede equilibrar, ¿no? Porque de hecho los equipos directivos y desde al menos en el modelo que tenemos en Cataluña, ¿no? Nos piden asesoramiento en muchos de los aspectos que quieren solucionar, ¿no? Porque a veces no es tan fácil, incluso ideológicamente. Puede ser que tú no estés de acuerdo, el orientador, con el equipo directivo en cómo diseña pues, la estructura de atención a la diversidad y ahí puede generar cómo se distribuyen los recursos, ahí tenemos unas dificultades en las cuales si tienes una posición externa, yo creo que tienes una distancia sin perder la humanidad, pero sí que tienes, te colocan en una situación distinta, ¿no? Y luego hay otra dimensión que para mí es muy interesante y además que siempre la trabajamos en equipo, que es la visión comunitaria, es decir, ¿qué está sucediendo en esta comarca? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué necesitamos a nivel más supra, ¿no? Y entonces este aspecto más de tener la vista puesta en lo que se necesita a nivel global de la zona, yo pienso que es que este trabajo que se hace no se ve tanto desde los centros, ¿no? Y que comporta, pues a veces trabajar en red con hospitales o trabajar en red con otros sistemas sanitarios, de servicios sociales y de otros aspectos, ¿no? Y al menos por aquí sí que en Cataluña se funciona con estructuras en red fuera de los centros, ¿no? Que algunas veces también participan los orientados. Yo lo digo porque la orientación tiene muchas capas y mucha complejidad, ¿no? Y entonces desde el aula, pero también desde la comunidad, porque fijaros en una cosa, y con Rosa lo hablábamos,
comentábamos, creo, Rosa, introduzco los contextos de desarrollo para nuestros alumnos. Es decir, los contextos, el aprendizaje, estaremos de acuerdo que provoca desarrollo y yo creo que es un factor. Entonces, cuando más ricos son estos contextos, no únicamente del centro, sino que facilitamos contextos fuera del centro educativo para que los alumnos con más fragilidades, de alguna manera, puedan desarrollar pues extraescolares, pueden ser 1000 cosas, desde deporte, música, sensibilidad. Y esto sí que yo diría que desde los equipos de sector hay una visión más sistémica en este aspecto, ¿no? Y es interesante, lo digo porque para quien nos escuche, ¿no? Que pueda ver que hay una pluridimensión, que va de lo micro a lo más macro, pero que hay un eje común, que es esta cercanía, esta sensibilidad, sobre todo, ¿no? En vincularte en vincularte pues con el pediatra del pueblo que en este momento tienes que hablar, porque bueno, es de 1000 cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Y bueno, yo quería aportar esta perspectiva, ¿no? Y que estoy de acuerdo, que encerrarte en el despacho, yo creo que hace tiempo, ¿no? Que intentamos no hacerlo, ¿no? Pero que sí que es desastroso, ¿no? Y seguramente como profesionales hay de todos, pues también nos encontramos, ¿no? En la cosa más autística, ¿no? De encerrarte y ver al niño como una cosa, como un bicho raro que lo miras, ¿no? Entonces, ¿no? Te dicen, míratelo y tú te lo miras y no sabes qué tienes que decir, ¿no? Bueno, haciendo un poco de broma, ¿no? Porque creo que eso no sí que es común, tanto dentro como fuera en la condición interna y externa, ¿no? Bueno, hasta... Sigue oyéndose, lo del ven y míralo. Ven a mirarme un nene. Y dices, voy a mirar lo guapo que es, porque ¿qué más quieres que veas? Yo os quería comentar una cosa en relación a la que habéis señalado de que muchas veces tenéis muchas demandas por parte del profesorado y que en cierta forma, aunque no lo queréis, por un lado tenéis demanda porque creáis ese contexto de confianza para que puedan expresaros pues, sus incertidumbres, sus angustias, es que no sé cómo salirme de esta situación, ¿no? Entonces, cuando hay muchas demandas, el poder trabajar de la misma manera que como psicopedagogos necesitamos trabajar en red también, el poder trabajar conjuntamente con el profesorado, con el equipo de profesores, cómo dar respuesta a esas situaciones que a lo mejor pueden ser comunes en muchas aulas, ¿no? Entonces, cómo cambiar eso de una demanda más individual a un trabajo en equipo y a un repensar las cosas, porque hay una necesidad y a lo mejor una necesidad de cambio que puede ser beneficioso para todos. ¿Qué tipo de qué dificultades encontráis, qué tipo de estrategias utilizáis para hacer este cambio de una demanda más individual a una demanda más, o sea, a situarlo más en un contexto de equipo docente? Yo, si quieres, lanzo. Yo creo que hay dos cosas. Una, estas clases de talla única que tradicionalmente se han venido desarrollando generan muchos problemas, porque entonces se me quedan fuera muchos niños. Quiero decir, tenemos metodologías ahora mismo más innovadoras que nos permitirían que todos esos niños con mayores dificultades puedan acceder, que esta es la mayor demanda del profesor. Quiero decir, la demanda del profesor no es el decir qué le pasa a este niño que no llega, sino que es cómo atiendo a ese niño, qué hago con él, es que no me sigue la clase. Entonces, la forma de hacer que siga la clase es la personalización de la enseñanza. Y ahí tenemos que cambiar radicalmente la estructura de la clase, la estructura de la evaluación. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto hay que ir sembrando la semillita, porque no puedo hacer que un profe solo en la isla de su clase lleve a cabo una metodología innovadora. Es fabuloso, es genial, ¿no? Que no lo deje de hacer, pero necesitamos un cambio de ideología de centro. No puede ser que estos nenes aquí funcionen y el año siguiente le digamos a la familia, no, mira, ahora no funciona el niño. No, vamos a ver, que el niño es el mismo, que tiene más dificultades, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que es el cambio de la educación, donde conseguiríamos un cambio gigante y muchas menos dificultades. Esa es una. Y la otra es la prevención. La prevención desde chiquititos, que es la detección desde temprano. Leí ayer un artículo de una profesora de matemáticas de secundaria que decía, pero vamos a ver, si el nene no ha entendido cómo hacer una ecuación de primer grado, ¿para qué le das 15 ejercicios para que siga practicando? Es que no lo ha entendido. Es que lo que necesita es
otra forma de que se lo expliques porque no lo ha entendido con la primera explicación. No le pidas que practique porque va a aborrecer la matemática, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. En esa prevención no podemos dejar que los niños se nos queden descolgados, es decir, habrá que cambiar la forma de explicar, habrá que asegurar que el nene lo entienda y desde pequeñitos ver quién, aun con las explicaciones que se hayan podido dar, no está llegando a donde tiene que llegar, porque cuanto antes detectamos y antes intervenimos, mejores son los resultados. Eso, vamos, está demostrado. Eso no es perspectiva. Eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y la metodología. Entonces ahí dejo dos posibilidades. O sea, una, la prevención y detección temprana, y segunda, el cambio en la metodología del aula sin esa talla única de clase, porfa, que no cabemos todos. Yo querría, ahora me iría a lo micro también, a partir del servicio educativo en el que estoy, ¿no? Pues con un ejemplo que a mí me es muy útil, con los niños que tienen TEA, ¿no? Que tienen esta condición. Pues fíjate que si nos situamos, ¿no?, en educación infantil, que tenemos pues ahora muchas casuísticas de este tipo, ¿no? Pues cuando tú puedes pensar, ¿no?, qué necesidades tiene este pequeño, qué necesita, y observas el aula, entramos en el aula, vemos qué está pasando y los ves en asamblea y piensas, hombre, pero si es que el soporte visual les va a ir bien a todos, ¿no? Y esta mirada de lo micro a lo macro también, ¿no? Desde el momento que tú te sitúas también observas y piensas, ¿no?, con el docente, pues mira, a lo mejor esto podríamos hacerlo de esta manera, iguales para todos, ¿no? Y pues el ruido en el aula, pues es que el ruido en el aula molesta a todos los chicos y a los niños, y entonces pues vamos a hacer en el aula, pero también en los comedores, porque tenemos comedores muy chillones, y entonces vamos a pensar, pues ¿me entiendes? Y entonces igual bajando un poco a estos niveles más micro y poderlos reflexionar con todo el equipo docente. Bueno, yo he puesto esta estrategia, ¿no?, que pienso que es muy útil, es decir, aquello que sirve para unos es que en realidad sirve para la calidad ecológica del aula, ¿no? Y estas metodologías, pero bueno, vamos a ponerlas en danza, ¿no? Vamos a ver cómo lo organizamos. Bueno, ahora hemos intercambiado papeles, ¿eh, María? Ya ves tú, ahora yo me he ido a lo micro. Muchas gracias. Sí, realmente considerando también un poco lo que señalabais de la personalización del aprendizaje, ¿no?, y de la idea esta de la necesidad también de conocer al otro, ¿no? Y en este caso de conocer también a los alumnos, a los profesores también y a los maestros, y de conocer las experiencias que viven fuera de la escuela. Cada vez más tenemos lo que señalaba Pilar, ¿no? Cada vez más los niños, y con la inclusión también de las TIC, aprenden y aprenden en muchos contextos y aprenden en muchas prácticas y aprenden cosas que a lo mejor mejor que no aprendiesen, y aprenden otras cosas muy ricas, ¿no? Entonces, ellos van transitando por diferentes contextos en los que van aprendiendo cosas. Algunos tienen más posibilidades de participar en contextos enriquecedores que otros niños, ¿no? Entonces, también esta idea que señalaba Pilar, ¿no?, cómo desde la intervención psicopedagógica que se sitúa externa al centro, pero que últimamente lo externo e interno del centro es muy difuso, porque para personalizar el centro también se ha de abrir a la comunidad y ha de poder ver las experiencias de los alumnos en la comunidad y cómo dotar de sentido a esas experiencias desde la perspectiva más educativa, y a la vez también cómo desde la comunidad, cómo veis a través de la intervención psicopedagógica, cómo se pueden promover precisamente la calidad de algunos contextos educativos precisamente para aquellos niños que a lo mejor no tienen las posibilidades de participar en estos contextos tan enriquecedores como pueden participar otros alumnos, porque en ocasiones se produce esta fragmentación también social dentro de las aulas. No sé cómo lo veis. Se me ocurre una idea, no sé si Ana, ¿quieres comentar algo? Una pequeña idea y luego ya. Es trabajar mucho las transiciones, es decir, la transición de un contexto a otro. Si tú conoces muy bien a un alumno, sabes lo que le está pasando, cómo se siente, eres la persona idónea para irte a las colonias y hablar con los monitores y explicar que no sé qué pasa con la natación, porque tú lo conoces, ¿no? Y entonces
para mí esta fragmentación que tú has señalado, ¿no? Que se da en nuestro mundo, pues justamente un orientador, y sobre todo yo veo los de centro, ¿no? Este transicionar, ¿no? de los contextos, pienso que puede garantizar la calidad educativa en contextos de desarrollo distintos, ¿no? Desde mi punto de vista. Referido a lo que dice Rosa, que puede haber pues, niños que tienen menos posibilidades económicas de estar en esos contextos diferentes educativos, es verdad que luego también está la existencia de las becas y tal, entonces tú ahí también como orientador o orientadora pues le puedes guiar en las diferentes posibilidades que puede tener el niño fuera del centro, pues algunas le entrarán con la beca, otras igual son de tarifa económica más reducida que en otros centros que proporcionen lo mismo. Entonces yo me acuerdo pues cuando era orientadora tenía el listado pues de las cosas cerca del barrio que podían ir, de las cosas que les entraban con beca, del verano pues todo lo que había en Zaragoza para que pues bueno que el alumno pudiera disfrutar, porque es que es lo que hemos dicho, es que ese alumno puede ser muy distinto en el aula, luego en un entorno de campamento totalmente distinto, y lo que dice Pilar de hablar con los monitores es que es fundamental, es que yo con las monitoras del comedor hablo un día sí, otro también, porque claro, los niños en ese rato de esparcimiento, de juego tal, pues son muy distintos a como son conmigo en clase, entonces pues siempre, pues venga, pues paciencia, tal, que va mejorando, que tranquilidad, que utilizar estos tips, estas pautas. Entonces, fundamental con el de campamento, pues también toda la información que tenga sobre el niño, todo lo que le pueda ayudar, viene muy bien luego tú tenerlo ahí registrado. Pues que es un niño TEA que le encantan los dinosaurios, por ejemplo, pues bueno, pues tener ahí preparadas diferentes actividades en el campamento de los dinosaurios y ya sabes que le va a motivar. Pues no, que tiene su rutina para irse a la cama muy establecida y es ABC. Pues si tú la sabes, la rutina ABC, pues también se va a ir a la cama mucho mejor que si no la conoces. Es que hay que hablar con todo lo que van los alumnos, y más los alumnos con dificultades, con el monitor de natación. Si van a extraescolares, con el de extraescolares. Si luego en verano van a campamentos, pues con el de campamentos, porque es que es fundamental. Y luego porque a veces, pues bueno, tú también puedes dar tu pauta educativa porque los padres van a transmitir su información, pero si tú a esa persona le dices pues cómo actúas en clase o lo que te ayuda, pues es que también le puede servir de gran ayuda. Yo en estos alumnos con dificultades, ya sea de aprendizaje, ya sea emocionales, los contextos educativos externos es que los veo fundamentales para socializar, para inclusión, para empatía, para que también los otros niños pues conozcan a otro tipo de alumnado y de niños, es que son fundamentales para ellos. Muchas gracias. Si os parece, ya estamos llegando al final. Damos, en todo caso, paso a las preguntas que hay abiertas. Bueno, hay una persona asistente, no sé el nombre porque está como anónimo, que consideran que cómo debería ser la formación de los futuros orientadores del siglo XXI. ¿Cómo pensáis? ¿Cómo sugieren trabajar el factor humano en el periodo universitario? Es decir, pensando en la formación de los psicopedagogos y de los orientadores, ¿cómo se tendría que trabajar? Dice, ¿optarían por un curso cero para trabajar variables personales convencionadas al principio? O sea, un poco pensando en este proceso de estas competencias que ha de tener el orientador. ¿Cómo consideramos que estas competencias, estas variables más de factor humano se tendrían que tener en consideración? No sé si queréis comentar. Sí, a ver, así yo de primera, sí, estando en el factor humano que estamos, la educación emocional me parece clave. Quiero decir, la educación y la inteligencia emocional. O sea, por un lado tenemos que poder hablar de esto con nuestro claustro y poder formar a los niños en un momento puntual sobre el tema de la educación emocional, porque van a requerir asesoramiento. Y por el otro lado, nuestra propia gestión emocional e inteligencia emocional, ¿no? De colocar cada cosa en su sitio,
de no superarnos con una tutoría compleja, porque bueno, o sea, al final con los años se va gestionando, ¿no? Yo creo que por mucho que tú consideras que tienes unas tablas, pues bueno, al final siempre sucede que dices, vaya, bueno, pues ahora sí la tengo, ¿no? Ahora ya sí, es como dicen los alumnos, es que no sé hacer esto, digo, bueno, todavía. Espera, que después de la clase de hoy igual sí ya sabemos hacerlo. Entonces la parte emocional me parece importante. Pero la de abiertos al cambio me parece clave porque nos toca trabajar en muy distintos contextos, con equipos muy diferentes y hay que saber adaptarse. Entonces, esa capacidad de adaptabilidad al entorno en el que me encuentro y que lo que hoy es, mañana no va a ser. Estamos en educación, donde no hay un pacto educativo y nos cambian la ley cada cierto tiempo. Así que hay que estar abierto a eso porque es con lo que toca trabajar. Y además con, bueno, con buen humor, voy a decir, ¿no? O sea, ya no es un otra vez, bueno, pues otra vez, algo traerá bueno, seguro, no pasa nada. Vamos a por ello. Entonces yo esas dos las pondría en ese currículum de formación. Yo pondría también un elemento que es caro, es muy caro para la administración, pero tiene un potencial relevante y son sesiones de supervisión. Ya sea de supervisión de situaciones que tú te encuentras, ¿no? Ya sea con tus compañeros, lo que pasa es que si son tus compañeros siempre tienes un nivel de comprensión elevado, ¿no? Entonces no sé si a veces te ayudan, pero supervisar quiere decir elaborar emociones, quiere decir revisar lo que vas haciendo y quiere decir evaluar también, quiere decir evaluar aquello que estás haciendo, ¿no? Y ya sea dentro o fuera, ¿no? O un nivel cero, yo no sé, tampoco no he reflexionado demasiado al respecto, ¿no? Pero sí que os diría que actividades de formación como más meta reflexivas, ya sea de procesos internos emocionales en los cuales unos están sometidos, ¿no? O sean más metacognitivos, ¿no? Podríamos pensar en modelos de supervisión que existen diferentes. De luego está el coaching también, que puede ser un modelo de formación interesante, ¿no? Pero vaya, los ejes, y estaría de acuerdo contigo, ¿no? Que sería pues abiertos al cambio, con una mentalidad también de comprensión. Tenemos una sociedad muy compleja, con unos conflictos latentes de choque cultural que tendremos que lidiar con esto y no se está hablando suficiente, pero el día a día de los centros está ahí y tendremos que pensar también en todo el tema de la multiculturalidad, cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a dialogar y cómo vamos a gestionar esta cuestión como orientadores. Yo también muchas gracias. Yo también considero, apuntando un poco a lo que señalabas, a lo que habéis señalado, primero, yo al menos diré mi opinión, así de pronto, porque tampoco en relación a lo último que ha señalado Pilar, y luego también hablaré un poco de la idea esta de la formación, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacer esta labor si la responsabilidad cae exclusivamente en los centros educativos. Yo creo que o sea, la labor en cuanto a la intervención y a la complejidad que señalaba Pilar, yo creo que los centros educativos, el centro escolar tienen una función fundamental y tienen una responsabilidad fundamental, pero también se ha de corresponsabilizar a nivel de otras prácticas y otros contextos y por lo tanto a nivel de administración y de comunidad y de territorio. Yo creo que se ha de diseñar las prácticas educativas más allá de la escuela y se han de pensar en función de las características de la población a la que se ha de dar respuesta. Y ha de ser una intervención que, si bien la escuela y la familia jugarán un papel fundamental, ha de estar interrelacionada e interconectada. Y se ha de diseñar, yo creo que muy bien. En relación a la formación también estoy completamente de acuerdo, pero yo no lo veo como un curso cero inicial, sino que yo creo que estas competencias y habilidades y dimensión más afectivo-emocional y de reconocimiento del otro y de respeto del otro, se ha de trabajar en todos los niveles de las asignaturas que se realicen, ¿no? Tanto poniendo casos y situaciones auténticas y haciendo esta reflexión más meta que señalaba Pilar, ¿no? De cómo se puede sentir en función de la experiencia
cada uno de los implicados y reflexionar sobre eso y sobre a partir de ese sentimiento y esa visión de la situación cómo intervendría. Y ya no solo eso, sino que también en el propio día a día en las aulas, porque en las aulas también trabajamos muchas veces en grupo y en ocasiones también el respeto hacia el otro, el escuchar al otro, el ponerte en el lugar del otro, también se ha de trabajar. Y yo creo que son habilidades y competencias que uno ha de trabajar también no en una asignatura, sino de manera transversal a lo largo de todas las asignaturas. Y cuanto más cercanas sean las situaciones que se proponen en las aulas a la vida real, o sea, a la práctica real en los centros del psicopedagogo, mucho mejor. Y un poco como decíamos al principio, ¿no? O sea, esa formación continua. Es decir, genial formarse en carrera, formación base es necesaria, pero es que hay que seguir formándose, porque es lo que decíamos antes con Pilar, ¿no? La perspectiva que uno tiene cuando sale del grado y se pone a trabajar a la que tiene a los 20 años, la misma formación tiene otro peso sobre nosotros y nos conforma de otra manera, ¿no? Entonces, es interesante tener siempre esa formación presente, sí. De acuerdo. No sé si hay alguna palabra más y si no, ya hemos llegado, si no, daríamos por cerrado la sesión de webinar. No sé si hay alguna persona más o si queréis añadir alguna cosa. Yo agradecer más que nada, porque de verdad que es bueno, lo decíamos mientras lo preparábamos también, ¿no? Que es un placer hablar de estas cosas. Quiero decir que los orientadores, yo creo que la mayoría somos por vocación, ¿no? Y entonces te juntas con alguien a tomar algo y estás hablando del tema y no hables de trabajo, no, perdona, es que esto es pasión, es que esto me lo llevo donde voy, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No te hablaré de un caso X, pero sí te hablo de la filosofía, de todo esto que es muy interesante. O sea que muchísimas gracias, de verdad, por bueno, los que están ahí y a los participantes igual, ¿no? Por dejarnos este ratito para poder reflexionar y comentar. Sobre todo por visualizar a lo que es el orientador y la orientadora, que a veces no se tiene tan visualizado, pues darle también esa parte, esa calidad humana, pues bueno, todo ese sobreesfuerzo que llevan, toda esa carga, pues que es muy dura, pues que también se hagan estos webinars y que la gente vea pues de todo lo que se trabaja y todas las habilidades socioemocionales que hay que tener. Muchas gracias. Bueno, Pilar, ¿quieres añadir alguna cosa? Pues no, también agradecer, ¿no? Agradecer estos momentos y compartidos con todas vosotras. Vale. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradeceros a vosotros, ha sido un placer trabajar con vosotras y la preparación del webinar y también agradecer a los asistentes la asistencia, bueno, la participación y la asistencia en el seminario. Muchas gracias a todos. Espera que me parece que no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.